una nueva emisión de Miserias de la Economía. Como ustedes saben, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica. Ahora por la 32.1 de la televisión digital abierta. Y en estos momentos que estamos abriendo este nuevo programa, se cumplen exactamente 16 días que Sebastián Maldonado está desaparecido. Desde este programa sumamos nuestra voz a las múltiples voces que en todo el país reclaman vivamente aparición con vida y justicia a los culpables. También hoy, finalmente, la justicia ha declarado la libertad condicionada o la libertad, ¿cómo se dice?, particular, domiciliaria de Milagros Salas. Según las versiones que circulan, la casa donde la han mandado no es una casa habitable. Tiene mucho deterioro y no está en condiciones de que ninguna persona viva ahí. Veremos en el transcurso de esto, pero digamos que de alguna manera hay un cambio que está comenzando a producirse en eso. Y bueno, y vamos a nuestro programa. Pasaron las PASO, ¿y ahora qué? ¿Qué balance nos dejan las PASO? ¿Qué conclusiones se pueden sacar? ¿Qué miradas se pueden mirar de aquí hasta octubre? ¿Qué pasó? ¿Qué puede llegar a pasar con el peronismo a través de estos resultados? ¿Aparecerá un liderazgo fuerte? ¿Seguirá fragmentado? ¿Qué pasó en última instancia también con la izquierda en estas elecciones? Para hablar de todo esto y de las cosas que se nos puedan ir apareciendo en el intercambio de ideas, están con nosotros Marcelo Langeri, sociólogo, docente universitario, investigador de la historia reciente y un antiguo militante de la izquierda peronista de los años 70. Está también con nosotros María del Carmen Verdú, abogada, referente de la CORREPI, la coordinadora contra la represión institucional, y que es ahora candidata a diputada en las filas de Poder Popular dentro de la lista del Frente de Izquierda. Y finalmente Sergio Nikanov, historiador, docente universitario, que tiene varios estudios y trabajos sobre el peronismo y también sobre la constitución del Estado moderno en la Argentina. Bueno, esto va a ser de inmediato. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señora directora. Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un año de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrán su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta.
derecho a valer más. Suelta el paraguay, no la quieren soltar. Está rica la teta de gobernar. Sus sueldos poderosos han provocado destrozos en nuestra economía de capital. Son ladrones de papel, sus lujos van a ceder. Son ladrones de cartón, no roban bajo el nombre de Perón. Uy, 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 uy. Mierda de gobernantes, mierda de corrupción, mierda de gobernantes, ya no hay solución. Mierda de gobernantes, mierda de corrupción, mierda de gobernantes, se viene la revolución. ¡Arriba! Nuevamente en el aire, María del Carmen Verdú, Sergio Nicalós, Marcelo Langeri, muchas gracias por aceptar la invitación, dedicarnos un poco de tiempo viniendo acá al estudio, etc. Y tanto como para lanzar la primera piedra, una primera opinión a los tres sobre las PASO, cómo lo vieron, qué efectos tiene, qué puede pasar, etc. Cualquiera de ustedes. Bueno, tomo la palabra. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. A mí la primera reflexión que me gustaría hacer es acerca de quién ganó en estas elecciones, ¿no? A veces son una pregunta es demasiado simple, pero me parece que tiene su complejidad interesante. Hay algunas lecturas, por ejemplo, que dicen que, bueno, digamos, al macrismo lo votó 1/3 y 2/3 votaron en contra del ajuste y demás. Y yo creo que, honestamente, me parece que no es una buena lectura de la realidad. ¿Y por qué esto? Midiendo qué cosa, digamos. Es cierto que hubo, digamos, fuera del macrismo, discursos que hablaban sobre los problemas económicos, digamos, centraron, porque de alguna manera se percataron acerca de, bueno, de que hay un malestar en la Argentina, un malestar importante, y hay problemas muy graves, problemas económicos y sociales muy graves. Ahora, sin embargo, si uno mira con cierto detenimiento, muchos de los portadores de estos discursos en realidad fueron socios a lo largo de los 2 años, casi 2 años de gobierno del macrismo, y votaron las principales leyes, y lo votaron en nombre de la gobernabilidad, diciendo estamos en desacuerdo, pero digamos tenemos que garantizar la gobernabilidad. Entonces, si nosotros el corte lo hacemos de otra manera, no en términos, digamos, de 1/3, 2/3 contra 1/3, me parece que ahí se constituye una especie de mayoría cuya locomotora es Cambiemos, Macri y compañía. Y entonces me parece que ahí se constituye un problema grave. Me parece que este es el problema central. Y por otro lado, me parece que a nivel popular, verdaderamente popular, y hubo dificultades o no se concretaron políticas que fueran capaces de enfrentar en el ámbito electoral verdaderamente a este proyecto. O sea, constituir, disputar, digamos, si no una mayoría en lo inmediato, por lo menos constituir en una política con la suficiente amplitud que pudiera contener un espectro amplio de fuerzas como para plantarse frente a una realidad muy, muy compleja. Termino con una pequeña frase que hoy me llamaba la atención, un artículo de Liliana de Riz, digamos que es una politóloga conocida, una persona de larga trayectoria, que se podía inscribir en el progresismo, digamos, en términos muy abstractos. Y ella plantea en su artículo, o sea, hace una defensa del macrismo sutil, y ella plantea que la cuestión pasa entre la modernización y el atraso, y que Cambiemos está expresando la modernización y el peronismo, el kirchnerismo y toda otra serie de fuerzas están expresando el atraso. O sea, que acá aparece una batalla
económica, política, social, y también una batalla ideológica muy fuerte que se está planteando, y no voy a monopolizar más la palabra. Claro, eso de 1/3 y los 2/3, en realidad prácticamente en todo el mundo, candidato que saca el 30-35% gobierna. También se le decía al kirchnerismo, bueno, el antikirchnerismo es tanto, ¿no? Ahora, Sergio, ¿vos crees que esto, hablando de lo que dice, puede ser, si esto se repite, estas cifras, digamos, se repiten en octubre, puede ser que estemos ante la consolidación de una base derechista muy fuerte? Ahí hay una gran pregunta, ¿no? Si el macrismo puede implicar desarrollar un proceso con cierto nivel de recomposición de hegemonía, etcétera. Evidentemente, en términos electorales ha tenido un éxito. Sacaron más votos que en las PASO anteriores, sacaron más votos que en la primera vuelta, y el resultado electoral de las PASO está en el mejor escenario que se planteaba Cambiemos, digamos. En ese sentido, han salido fortalecidos. La elección tenía una discusión. Dado que lo que se viene a todas luces muy evidente es una nueva fase del ajuste con ciertas reformas estructurales, uno de los problemas centrales es si sale con más legitimidad o con menos legitimidad. No va a cambiar la decisión de aplicar el ajuste y de profundizarlo, que es una decisión tomada, pero sí pueden estar en condiciones más débiles o menos débiles. Y la foto de las PASO es que han salido fortalecidos. Ahora, en ese sentido, hay una discusión. ¿Puede el macrismo transformarse en un proyecto de cierta perdurabilidad, como fue en su momento el menemismo, como fue en otro sentido, con otros componentes, el ciclo del kirchnerismo? Yo creo que ahí hay tres cuestiones grandes. Para que eso suceda, tiene que requerir de un ciclo económico que implique mayor llegada de inversiones y de otro tipo de estructura económica del mundo. Eso hoy en el mediano plazo me parece que no aparece. Se ve todavía. No se ve. Segundo, con todos los problemas que ha tenido la resistencia y las luchas sociales, su fragmentación, etcétera, han sido importantes. Y la derrota fuerte de los componentes populares, todavía el macrismo no la ha logrado. Entonces, ahí hay un segundo elemento que me parece muy importante. Y tercero, su propia política está generando en el mediano plazo problemas serios. El endeudamiento, la caída del consumo, la apertura de las importaciones, en la nueva fase de bicicleta financiera, puede generar perfectamente nuevos y serios problemas en la economía. Puede desembocar en una crisis fuerte. Puede desembocar en una crisis fuerte. Con lo cual, si uno piensa en el mediano plazo, no está tan claro que el macrismo pueda estar en condiciones de generar un nuevo ciclo hegemónico. Ahora, respecto a octubre, ¿salió mejor? Sí. Ahora, si uno mira un poco el mapa y los resultados, sobre todo en provincia de Buenos Aires, da la sensación, con relación a la elección de hace 2 años atrás, que ha sido una elección más clasista. Si uno ve la primera sección para el norte, es todo amarillo, y si uno mira desde la tercera sección para abajo, hay mucho más votos del kirchnerismo y también de la izquierda, como es tradicional, ¿no? En ese sentido, ahora, con esto de la polarización entre dos minorías intensas, se planteaba discutir, unos querían discutir el pasado y el otro quería discutir el presente, pero nadie hablaba del futuro. Y tomando lo que decía Sergio, que se viene una reforma laboral, que se viene una previsional, que se viene una tributaria, que se ha vuelto a discutir el problema de la religión en las escuelas, que ya se está aplicando y se viene a la discusión del plan maestro, que es lo más importante de la ley federal de discusión. No hubo discusión política en estas PASO. ¿Cómo lo ves, Sí, bueno, María del Carmen? Yo coincido con prácticamente todo lo que han dicho los compañeros y me voy un poco por ese costado para completar el cuadro. Efectivamente, acá ha habido una discusión entre si es mejor este gobierno o era mejor el gobierno anterior. Lo que no se ha puesto masivamente sobre la mesa en la discusión es justamente hacia dónde estamos yendo inexorablemente, y en este punto yo creo que lo que señalaba recién sobre la necesidad de esa reforma estructural es el eje central. La reforma básicamente en todo lo que tiene que ver con la legislación laboral, esta urgencia de la baja de costos laborales, como les dicen ellos, que no es otra cosa
que echar por la borda 100 y pico de años de conquistas obreras al estilo de lo que ha sucedido ya en Brasil. Y para eso, por un lado, era necesario este oxígeno, porque igual lo iban a hacer, yo coincido en ese punto y me parece central, si perdían, pero ahora lo hacen además con cierto viso de consenso y es mucho más grave y peligroso. Pero además también está ese otro sector que representa Cristina y su grupo político, que en definitiva, más allá de algunas cuestiones bien concretas y puntuales que nos llevaría mucho tiempo desarrollar, en la práctica cotidiana y en los lugares donde gobiernan hoy y gobernaron antes, bueno, en las mismas condiciones llevarían adelante el mismo tipo de ajuste, como tenemos el mejor ejemplo en la provincia de Santa Cruz con Alicia Kirchner. Y frente a eso es donde a mí me parece que además lo tenemos que inscribir en la realidad continental, donde vemos una suerte de derechización, porque también coincido con lo primero que señalaba el compañero en cuanto a que acá no hay un tercio y quizá un poquito más absolutamente de derecha y 2 tercios nacionales, populares, progresistas, de izquierda, etc. A mí lo que me preocupa es todo lo contrario, que hay casi 2 tercios que han votado opciones claramente patronales, claramente proimperialistas, claramente hambreadoras y ajustadoras. Y frente a eso es que nos tenemos que plantear la respuesta de las luchas que, con o sin una expresión política a su altura, van a seguir estando, porque lo que hemos visto en estos 20 meses, además del ajuste y la represión, es la enorme profundización de luchas que en ocasiones han llegado a ser verdaderamente heroicas. Pensemos en AGR, pensemos en PepsiCo, pensemos en los estatales en el curso, sobre todo de los primeros meses del año pasado, o en los docentes. Sí, ahora yo creo que hay que distinguir. Una cosa es el ajuste, que un poco más, un poco menos, cualquier fracción burguesa la tiene que hacer, porque si no... Y otra cosa es el proyecto de Macri, que es de largo aliento. Todas las reformas, más que con el ajuste, tienen que ver con una reestructuración productiva y una reconfiguración del aparato productivo y en general del país, ¿no? O sea, hace poco circulaba un artículo, no sé de quién, que decía hay que tomarse en serio a Macri. Porque en realidad mucha gente no lo tomaba en serio, ¿no? Y que esto es inmediato. Ayer participé de un panel del debate donde casi todos los panelistas planteaban que la crisis es inminente, ¿no? Que la crisis de deuda es inminente. Yo creo que tienen resto para seguir endeudándose todavía. No quiere decir que dentro de 3 años no sea así, pero esto de la inminencia, digamos, no lo veo tanto, ¿no? Pero digamos, esto no se reflejó tampoco en la campaña. ¿Cómo vieron ustedes esta suerte de campaña inédita de Cristina Kirchner, escondiendo la política, haciéndola por abajo, nada que ver con la tradición ni con la liturgia peronista clásica, ¿no? Porque en realidad sorprendió a todos y dejó a los contrincantes sin el rival, digamos, no encontraban con quién discutir, porque tampoco quería discutir Cristina, ¿no? Entonces es una campaña sin política, ¿no? Tampoco el macrismo hizo política en la campaña. No, pero el macrismo nunca hacía política. El macrismo sí se mueve de otra manera. Esa es la lógica de Durán Barba. Lo extraordinario es que esto se expandió, incluso la lógica del, como le llaman, del acto 360, del tipo que va dando vuelta, como los evangelistas que van dando vuelta. Eso lo implantó Durán Barba y ahora lo hicieron todos, ¿no? ¿Cómo ven eso? Porque algún contenido interno tiene esto. Bueno, me parece que, digamos, yo tomaría alguna de tus palabras, digamos. Primero, acá hay una subestimación del macrismo, de lo que significa, me parece que aparece claramente, o sea, y además hay discursos que son muy propagandísticos. Lo del ajuste es algo absolutamente cierto, pero es como un discurso que, digamos, que tiene más impacto popular, entonces, que además se vive en carne propia, con las tarifas, o sea, la idea más compleja de las reformas estructurales es algo más abstracto, es más difícil, y no hubo ningún debate de ninguna naturaleza, pero mucho menos había lugar para que se pudieran plantear estas cosas. Por otro lado, y creo que si nosotros pensamos en la existencia de movimientos sociales, luchas sindicales, hubo muchísimas luchas
pero las dificultades para construir alguna expresión de esas luchas más potente también dificultan la enunciación de un discurso. Porque eso es como pararse, decían que Alfredo Palacios, que era un poco bajo de estatura, llevaba un banquito y entonces para dar un discurso se ponía el banquito, se subía, entonces de alguna manera buscaba llamar la atención, digamos, construir algún lugar desde la cual las voces sean más sonoras. Y me parece que la organización, digamos, la construcción de expresiones políticas más potentes, amplifican esas voces. Me parece que la fragmentación política, digamos, no tiene un correlato en las luchas sociales que son mucho más unificadas. Inclusive hasta en marchas y demás se han logrado algunos avances, algunas cosas muy significativas. Y me parece que esa es la fuerza principal, digamos, que puede iluminar las construcciones futuras. Y las formas de resistencia, porque además ellos tuvieron problemas para avanzar frente a cada una de las medidas que tomaron. Inclusive tuvieron que retroceder en muchísimas ocasiones. Me parece que ahí, más allá de la legitimación provisoria, que por otro lado, esto se tiene que convalidar en octubre. De acá a octubre la Argentina es un país bastante complejo, digamos. ¿Quién podría asegurar lo que va a pasar en octubre? Incluso la base de este voto más clasista, digamos, en el caso de Cambiemos, es la clase media y media alta, ¿no? Así es. Y más para arriba. Pero también esa clase media históricamente es muy cambiante. Sus humores cambian y muy rápidamente y son los que definen en última instancia de un lado para otro, ¿no? Tenemos que cortar, pero una pequeña reflexión sobre esto, muy cortita cada uno, así la directora no se enoja. No, yo coincido con que hubo cierto corte de clase en las elecciones, incluso en Capital. Si vos lo mirás, 60% en Recoleta, 38% en Lugano, marca una diferencia, ¿sí? Que fue el lugar donde menos votos sacó. Ahora, también hay que decir, 38% de Cambiemos en Lugano. Y volvió a ganar en todas las comunas. Ambas miradas son bastante válidas y te hace tener que reflexionar ciertas cuestiones. María del Carmen. Sí, no, es cierto lo que dice respecto de esa división en la Ciudad de Buenos Aires, se advierte lo mismo en la provincia. Yo insisto por la positiva. Efectivamente hay una dificultad en poder poner más a la vista y tiene que ver con estructura, con aparato, con recursos, con la forma en que se distribuyen los minutos oficiales, con el aire que se da a los distintos espacios políticos, las opciones que verdaderamente confrontan con esta política patronal. Probablemente muchos de esos votos, de ese 38% en Lugano, por ejemplo, hubiesen ido dirigidos a otros sectores y hubiesen sabido que otros sectores existían. Cuando uno no sabe qué es lo que tiene para elegir, termina optando. Y eso no es un pensamiento crítico que nos permita avanzar. Sí, bueno, les dejo para cuando volvamos del corte, ¿hasta dónde se ha degradado la política? Porque que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires cierre la campaña por el candidato, porque ella no era candidato, en uno de los programas más bastardos y más bizarros de la televisión argentina, y que el principal candidato de la capital de Unidad Ciudadana vaya a un programa cómico que es de lo peor históricamente, ¿qué quiere decir eso? Vamos a un corte y enseguida regresamos. Bueno, me alegra verte bien. A mí también. Saludos. Chau.
esto es rock y es lujo y miseria, como bien dijo Miguelito Abuelo. Como el oficio más viejo del mundo, podemos distraer a la gente de su vida durante una hora o algo por el estilo. Si aquí hay un mito en torno a Chávez y el por ahora y lo del 4 de febrero, yo soy esa parte de verdad. Fui al baño a ver los ojos. Lloré. Lloré. ¡Acción! ¡Oh, me cagaste el día de filmación! ¡Me cagaste todo el día de filmación! Y si me escuchan, se va a preocupar. Pero yo soy la productora, ¿viste? Corte. ¡Bravo! Chicos, adentro que se largó a llover. De cine independiente, pero ¿por qué? Es una presa política con todas las palabras. Verdugos del futuro, sonrisita mortal, de traje y guantes te han vuelto a robar. Tu camino, ya no mires atrás. Peor es mentirse y morir sin pelear. Y la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. La escuela pública. En realidad los chicos no van a la escuela pública porque no la podemos pagar, sino que es una elección de vida de lo que uno elige para sus hijos. En la escuela pública estamos todos. Eso es. El saludo a nuestros amigas y amigos de Barricada TV. Por primera vez, yo creo casi en el Cono Sur, un canal gestionado por sus trabajadoras y sus trabajadores, ha generado esta posibilidad después de una pelea tan desigual, tan titánica que han llevado, un camino tan largo, pero ahí están arribando, han cruzado el Rubicón finalmente. Los amigos y las amigas de Barricada TV están transmitiendo para Capital Federal, que hoy Barricada esté presente con toda una programación absolutamente distinta a cualquier tipo de televisión, más en la televisión digital abierta, es realmente un bálsamo en estos tiempos tan delicados y de tanta jauría y caverna mediática.
Bueno, estamos nuevamente en el aire y había quedado una pregunta boyando antes del corte de, bueno, ¿qué grado de degradación ha tenido la política en estas elecciones? ¿O qué pasó? ¿Se ocultó la política? ¿No se quiso jugarla? ¿Cómo ves esto, María del Carmen? Sí, en lo que fue la campaña electoral, tanto de Cambiemos como del kirchnerismo, de las demás opciones patronales, las distintas expresiones del PJ, etcétera, claramente estaban vendiendo candidatos como el que vende un tubo de dentífrico o un auto último modelo. Esa discusión política, es más, fue explícitamente desechada por el asesor presidencial Durán Barba, y lo que se planteaba era esto de caigan simpáticos, que la gente diga qué bonito fulano, qué agradable mengano. La propuesta política concreta en estas elecciones vino de la mano de la izquierda, con una campaña basada en lo programático, como fue el caso del FIT, y sí me parece que hay un dato que no hemos mencionado hasta ahora, que también tiene su importancia, que es el fracaso rotundo de esas expresiones minoritarias, pero igualmente hay que analizarlo, de sectores que, viniendo de ámbitos progresistas, incluso alguno que sostiene ser de izquierda, apostaron a, por ejemplo, ir a la interna con Moreno o con Filmus, o a opciones semejantes con De Genaro o con Solana, y que fueron los que ocuparon la parte de abajo de la tabla de manera muy rotunda, ¿no? Lo que demuestra que el que quiere votar izquierda, vota izquierda, y no izquierda disfrazada de otra cosa. Sergio, vos que has estudiado mucho y has escrito bastante sobre el peronismo, ¿qué puede pasar con el peronismo de aquí adelante? ¿Aparecerá un liderazgo? ¿Finalmente Cristina liderará? ¿Qué puede pasar con la Liga de los Gobernadores? Que no habían terminado el recuento, ya se habían reunido ayer con el ministro del Interior, ¿no? Vinieron todos acá porque está en danza el reparto del dinero, está en danza el reclamo que ha hecho la provincia de Buenos Aires por la cuestión, por el fondo del conurbano, ¿no? ¿Qué puede pasar en el peronismo? A mí me parece que la foto de la fragmentación va a seguir todavía un tiempo más. Massa, Randazzo, Schiaretti que perdió, Urtubey que es demasiado parecido a Macri como para generar una fuerza o una figura fuerte en el peronismo, y una Cristina que efectivamente no pudo garantizar un triunfo importante en la provincia de Buenos Aires, te dan una foto de fragmentación. A mí me parece que el liderazgo de Cristina, si hay alguna posibilidad de que se recomponga, necesita, uno, de ganar en octubre, aún por una ventaja estrecha. Dos, que se agudice una crisis económica fuerte, cosa que en el corto plazo no aparece, y habrá que ver qué tanto en el mediano y largo plazo. Pero me parece que para que Cristina perfore el techo que tiene, que yo creo que una crisis económica aguda puede permitirle perforar algo de ese techo, necesita de eso. Mientras esas condiciones no estén, me parece que el escenario es este: una liga de gobernadores que se quiere despegar del kirchnerismo, un voto del peronismo PJ clásico de alrededor del 18-19%, efectivamente no se puede sumar el 65%, tengo que sumar a Menem en La Rioja con el 40 y pico por ciento de los votos, digamos una mirada ridícula, y un kirchnerismo que está en el 19-20% de los votos. Unificar eso, que es la estrategia del kirchnerismo, hay que unificar el peronismo bajo un polo que lo conduzca, parece ser hoy difícil dado los resultados, y uno puede prever que si hay cierta legitimación de Cambiemos, los gobernadores van a reforzar la estrategia que han mantenido en el primer año de gobierno, con la piedra de obstáculo que tienen que negociar, que es que no le quiten los recursos de la provincia para dárselo a Vidal. Pero si hay algún acuerdo en eso, van a seguir garantizando gobernabilidad hasta que la economía y el nivel de conflictividad social recrudezcan. Marcelo, vos que sos un antiguo militante de la izquierda peronista, te agrego a lo que le preguntaba a Sergio, sí. Te agrego algún otro dato. Muchos de los kirchneristas críticos de la falta de balance del pasado, de las elecciones pasadas, etcétera, suelen afirmar que Cristina tiene una capacidad de liderazgo indudable, pero que no es una conductora, en el sentido que su capacidad para trabar alianza y fortalecerla, sostenerla en el tiempo, es un poco cuestionable, ¿no? En el marco de lo que decía Sergio, ¿vos cómo ves esto también?
Mira, yo creo que el kirchnerismo es un fenómeno de una gran complejidad, digamos. Las propias elecciones nos muestran un cuadro que el kirchnerismo tuvo 3 millones de votos, Cristina tuvo 3 millones de votos en la provincia de Buenos Aires, y los tuvo en los sectores populares fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que ahí hay una contradicción que se viene desarrollando desde el inicio, inclusive, del kirchnerismo. De alguna manera, hoy Macri, al vencer las elecciones estas, está siendo como el principal heredero de la crisis del 2001. De una manera inversa, obviamente, a la deseada, a las construcciones. El kirchnerismo era el otro pretendido heredero del 2001 y de hecho se benefició muy fuertemente, digamos, por esa crisis. Y construyó o se apropió, como lo quiera llamar, de una base social muy significativa. ¿Cómo se va a resolver esta contradicción? Y me parece que no tanto por las características si Cristina es una conductora o es una líder, sino por si puede revalidar los títulos en las próximas elecciones. Cristina tiene una necesidad imperiosa. Si Cristina no gana las elecciones de manera contundente en octubre, y yo creo que la situación de Cristina va a ser muy grave frente a las masas que la votaron, digamos que no van a encontrar una respuesta, o sea, pues la respuesta sería que el kirchnerismo, el cristinismo, con lo quieras llamar, digamos, se reencausara, tomara potencia y a partir de eso pudiera establecer negociaciones con distintos otros sectores, liderar al conjunto del peronismo. Posiblemente ahí entraría esta cuestión que vos decías entre conducir y liderar. El ganador en el peronismo actual es el que lidera y es el que conduce de alguna manera. Me parece que Cristina no cumpliendo, no satisfaciendo este requerimiento principal y está en condiciones muy complejas. Yo creo que por otro lado la sociedad argentina tiene una gran capacidad de cambio, pero la sociedad en general tiene capacidad de cambio. Digamos, yo recuerdo una anécdota muy famosa de Napoleón escapándose de la isla de Elba y cuando la prensa del sistema caracterizaba como el criminal se había escapado. En el proceso del tiempo que tardó Napoleón a llegar a París, cuando llegó a París la misma prensa lo elevaba como el emperador que había retornado al lugar que le correspondía. Entonces, es decir, las condiciones, o sea que no los sectores oprimidos, no solo los sectores oprimidos, obviamente frente a un cambio de relación de fuerza, como vos bien decías, hay sectores sociales muy lábiles en sus comportamientos. Ahora, para ir a un nuevo corte, ¿qué pesó más en estas elecciones? La economía, la situación, como vos señalabas, una situación muy delicada en términos económicos y sociales, la ideología en el voto o finalmente la cuestión de la recreación de expectativas en que insiste el macrismo, estamos mal pero vamos bien, vamos por el camino. ¿Qué es lo que más pesó en estas elecciones? Habida cuenta que el macrismo gana en 3 de los principales distritos y en los otros 2 está peleando el empate, ¿no? No es poca cosa. Además de haber ganado en algunos feudos históricos, como en San Luis o en Neuquén, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que más pesó? ¿Qué te parece, María del Carmen? Indudablemente lo que pesó tiene que ver con todo lo que conversábamos recién y no precisamente con una discusión seria, centrada en las cuestiones económicas, sociales, etcétera. El que hoy sabe que paga el kilo de pan el doble de lo que lo pagaba hace muy poco tiempo atrás, racionalmente no puede seguir votando a su verdugo. Sin embargo, vemos que eso sucede como sucedió antes, como aquel obrero que en la primera represión importante, días después de asumir el macrismo en Cresta Roja, decía yo lo voté y ahora me está cagando a palos con la gendarmería. Sergio, tiene que ser cortito porque ya... No, está bien. Yo creo que ahí hay un elemento clave. Evidentemente el gobierno apostó a la polarización y esa apuesta a la polarización le salió bien. Hay un elemento estructural profundo. 4 olas sucesivas de neoliberalismo, dictadura, hiperinflación, menemismo y la cuarta dejan cambios en ciertos sectores sociales de subjetividad muy importantes. Y ese es todo un elemento a profundizar.
Y yo coincido, digamos, y creo que en los sectores medios está la clave de esta votación, que le dio un crédito, y me parece que ahí funcionó mucho el rechazo al kirchnerismo. Me parece que funcionó de manera extraordinaria, no en los sectores populares, evidentemente. Entonces esos le dieron, que los mismos que reconocen que hay problemas serios, que hay un malestar importante, que se quejan por un montón de cuestiones, sin embargo, digamos, o sea, en su subjetividad no encontraron una alternativa para expresar eso, y entonces optaron con argumentos diversos, por decir, bueno, todavía falta, hay que ver, qué sé yo, no sé, distintas cosas muy superficiales inclusive, pero me parece que está en... Este voto tiene un corte de clase muy, muy marcado, muy fuerte. Bueno, tenemos que ir a un nuevo corte, pero cuando volvemos el tiempo ya se nos termina. Tratemos de analizar un poco el voto a la izquierda y qué perspectiva de la izquierda de aquí a octubre, ¿no? Pero me parece también que con lo último que ustedes decían, acá construir una mayoría no depende solo de la clase obrera, los sectores populares, sino también ganarse a sectores de la clase media, porque si no, no hay posibilidad de mayoría. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Porque el mundo ha sido siempre machista. Yo por eso me declaré y soy feminista. Y creo que la revolución socialista debe ser feminista. Y esa es una de las grandes degeneraciones del capitalismo, es machista, pues. La exclusión en el capitalismo es muy grande. Porque el gobierno está mal acostumbrado a que sus mujeres estén desarregladas, estén sucias, anden, tú sabes, sin maquillaje. Pero más grande aún es la mujer. La injusticia es mucho más grande en la mujer y contra la mujer. La discriminación, la explotación, la pobreza, la miseria, golpea mucho más a la mujer. Y sufre mucho más la mujer que el hombre, la miseria, la pobreza y todas sus manifestaciones y sus degeneraciones. Y cada vez son más las fuerzas de seguridad que se destinan directamente a los barrios humildes. Esto habla de la discriminación, esto habla del control que quieren generar en esos barrios y que termina perjudicando a esos pibes que parecería ser son el foco de la inseguridad para esos grandes medios de comunicación que han instalado la figura del pibe chorro y que han logrado que una gran parte de la sociedad pida cada vez más medidas de control para ellos, ¿no? Me parece que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad, porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea, de todas maneras, me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle, porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos.
Bueno, estamos nuevamente en el aire y nos quedaba para analizar un poco qué pasó con la izquierda anticapitalista en primer lugar, que es el FIT, es Izquierda al Frente, pero también hay otros sectores de izquierda progresista, digamos, que hacen a un contexto más amplio, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes estos resultados? El FIT renueva 3 diputados, ¿qué puede pasar con eso en octubre? ¿Cómo ven esas perspectivas en general? Yo creo que el FIT ha hecho una elección digna, como charlábamos recién en el corte, con un escenario muy poco propicio por todo esto que estábamos hablando de la enorme polarización, lo que muchas veces hace que se replanteen después las opciones electorales llegado el momento de las generales. En este sentido me parece que hay un espacio para un gran crecimiento de la propuesta de izquierda de acá a octubre y a eso creemos nosotros que hay que abocarse. Así todo se ha tenido un avance importante, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, con 13 y pico % que garantizaría el acceso del compañero Vilca, un obrero recolector de residuos al Congreso de la Nación. Los resultados en Santa Cruz, en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, han sido también importantes, rondando el 8, el 9%. Y en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, más o menos dentro de lo que era el capital histórico de las últimas elecciones, insisto, desde mi punto de vista, con la posibilidad de un desarrollo y un crecimiento fuerte, sobre todo porque de todas esas diversas opciones de fragmentación de la izquierda es la que queda con posibilidad de presentar sus candidatos por haber superado el límite absolutamente proscriptivo de las PASO. ¿Sergio? ¿O Marcelo, lo mismo? Sí, a mí me parece que, digamos, que, bueno, que los sectores de izquierda, tanto partidaria como independiente, como sectores del progresismo comprometidos con la causa popular y demás, digamos, enfrentan un cuadro de una fragmentación extraordinaria. Uno veía una cantidad de listas enormes con muchos luchadores, con distintas características. Y entonces me parece que una de las explicaciones, o sea que hay cierta tendencia en la izquierda en general a sumar aritméticamente, digamos, ¿no? Digamos, o sea, no se encuentran saltos de calidad, tanto en agrupamiento que permita, digamos, tener una adhesión, porque en última instancia, digamos, cuando uno se presenta a elecciones, va a la lucha parlamentaria y demás, necesita, obviamente, digamos, nuclear voluntades, digamos, tener propuestas con la mayor amplitud posible dentro de una línea de combate, de disputa verdaderamente con los ejes, digamos, contra el sistema, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un potencial que no se cristaliza. Creo que esto tiene que ver también con el kirchnerismo, tiene un doble mecanismo, digamos, de contención en un sentido de agrupamiento y de contención, de frenar. Es un problema, y me parece que cuando hablamos de política de masas... Si uno mira los mapas y los resultados, donde el kirchnerismo es más fuerte, la izquierda tiene problemas. Claro. En cambio, donde el kirchnerismo es débil, la izquierda crece. Exactamente. Bueno, es una buena demostración, es tal cual. Tiene ese doble fenómeno, que es un fenómeno que en realidad siempre lo ha representado el peronismo. Claro. Digamos, lo que pasa es que en algún otro momento, dentro del peronismo, había una izquierda más fuerte, y entonces eso tenía otra significación y un grado de autonomía, entonces que le daba otro carácter. Digamos, ahora los sectores más piolas, llamémoslo así, en el kirchnerismo están diluidos, no aparecen, digamos, no levantan la cabeza de ninguna manera, sino que convalidan el grueso de las políticas que se han llevado adelante. Entonces me parece que cuando yo trato de pensar, digamos, decir el campo popular en términos generales, cómo se recompone el campo popular en la Argentina. Entonces me parece que, bueno, ojalá a todos los sectores que pasaron la primera vuelta, hubo este espacio que funcionan como una especie de primera vuelta, les vaya lo mejor posible, porque eso significa ganar territorio, tanto político como ideológico, digamos, porque algunas de las razones que nosotros también veíamos en el bloque anterior acerca de por qué razón se votaba lo que se votaba, y bueno, hay ciertas cosas de tipo política, digamos, muchas de estas personas pueden llegar hasta tener ideas acerca de una sociedad igualitaria, digamos, pueden acordar con muchas de estas cuestiones. Sergio. Conjunto de las fuerzas de izquierda sacaron un 6,5
7%, A diputados 6,8%. nacional. Así es. Y obviamente dentro de eso el FIT fue el vector principal con 900.000 y pico de votos, ¿no? O sea, cerca del 1.000.000. Me parece que puede crecer, efectivamente, para octubre. No creo que sea un crecimiento enorme, creo que sí van a obtener la suma de algunas fuerzas que no han pasado las PASO y que una parte de eso va a ir al FIT. Y me parece que el problema central, una discusión clave, pasa por una sinergia entre lo electoral y lo que vos construís política y socialmente por fuera de lo electoral. A mí me parece que un gran límite del FIT sigue siendo presentarse como un acuerdo de partidos que se cierra en ese marco de partido y no abrir el juego no solo a otras fuerzas, sino abrirlo en un sentido de la mejor expresión del Frente Amplio, por ejemplo, en Uruguay, en la década del 70, comité de base. Hay una cultura de izquierda, minoritaria, pero existe. Si vos abrís por abajo, si permitís militancia independiente, si hacés llamados mucho más globales, podés hacer crecer un marco de la izquierda que se refleje en mejores condiciones electoralmente. Me parece que hay cuestiones estructurales que le ponen cierto techo al crecimiento electoral, además del tema del kirchnerismo. Sí, esa es una discusión que no es nueva, ¿no? Pero es difícil de resolver, y menos en las condiciones actuales, ¿no? Después me tengo que llevar el teléfono del compañero porque lo tenemos que contactar para que se sume a Poder Popular. Porque lo que acaba de explicar es exactamente lo que nosotros estamos intentando hacer desde esta corriente de izquierda, en la que, si bien hay algunas organizaciones, como a la que yo pertenezco, el Frente Único Izquierda Revolucionaria Hombre Nuevo, que tiene una estructura como partido, y ya para fin de año seremos la misma organización, lo cierto es que somos en realidad la suma, no aritmética justamente, sino bien geométrica, de las construcciones de base en el ámbito territorial, en géneros, en cultural, en antirrepresivo, en estudiantil, en sindical, etc. Y si tenemos en cuenta que una corriente muy nuevita, sin ninguna perspectiva hoy de tener una personería propia, pudimos fiscalizar solamente en la ciudad de Buenos Aires 380 mesas, o sea, hubo 380 compañeros y compañeras que se anotaron como fiscales y teníamos escuelas con 10, 15 fiscales, porque nos habían dado los compañeros del FIT menos escuelas pensando que, haciendo la comparación con su propia capacidad. Entonces, es justamente lo que estamos intentando hacer. Que desde una especie de frente político y social, que es en lo que pretende conformarse Poder Popular, que incluye lo electoral, pero que no tiene lo electoral como eje exclusivo ni excluyente, podamos hacer esa sinergia entre la construcción por la base y la intervención masiva. Sí, yo creo, bueno, reitero, esta es una vieja discusión, ¿no? No es que los partidos del FRIT no participen de todos estos frentes que también decía. Claro, el problema es que los partidos del FRIT, que tienen una tradición de la cual yo también pertenezco y me enorgullezco de esa tradición, pero tienen una concepción de clase contra clase. Por lo tanto, no dan cuenta de una sociedad que es mucho más compleja que el enfrentamiento en las dos clases clásicas. Hay fracciones de clases, hay clases intermedias que la izquierda tiene que darle respuesta a eso. Si no, no hay posibilidad de un frente político social amplio. ¿Y cuál es esto? Que una política de clase contra clase no tiene en perspectiva el problema del poder. Porque el problema del poder significa conocer la estructura social sobre la cual vos operás políticamente. Si vos analizás la estructura social sobre la que operás políticamente, te das cuenta cuáles son las clases y fracciones de clase amiga, cuáles son las que tenés que neutralizar y cuáles son las que tenés que combatir. Pero eso no está todavía. Pero yo creo que para eso hace falta mayor presión social. Cuando estas expresiones de la izquierda, que son importantes, el FIT tiene un logro extraordinario, que le ha dado identidad nacional a la izquierda, que hace muchos años que la había perdido, ¿no? Pero todavía no deja de ser una cuestión minoritaria. Cuando esto se trata de convertir, se pase a un nivel más amplio, va a haber presión social, inclusive presión de sus propios militantes, que van a ver que esto es que el FIT pareciera ser, vamos a ver qué pasa en octubre, que con esto consolida una base social, una base electoral o política, pero también que esa base en estas condiciones tiene un techo
un techo muy, muy cerquita, ¿no? Me parece. Bueno, esa es la discusión que me parece que hay que dar. Nuevamente, Sergio Nicalós, Marcelo Lingeri, María del Carmen Verdú, muchas gracias por haber estado acá. Y nosotros ya se nos acaba el tiempo, volveremos dentro de una semana. Esperemos que ustedes que están del otro lado de las cámaras saquen conclusiones, sus propias conclusiones de estos y las lleven a la práctica si es que les parece. Y mientras tanto no cambien del canal, porque ya viene el Noticiero Popular bajo la conducción de Lucía Macaño y Santiago Echar. Será entonces hasta dentro de 7 días. Gracias a todos.